Crónicas de lo desconocido. La leyenda del fantasma de los médanos de Coro. Hoy les traigo una historia de misterio que se ha contado de generación en generación en la ciudad de Coro, estado Falcón, en Venezuela. Es una leyenda que habla de un ente fantasmal que aparece en los médanos, hipnotizando a quienes tienen la desgracia de encontrarse con él, atrayéndolos hacia las dunas para nunca más regresar. ¿Realidad o ficción? Eso lo decidirán ustedes. Pero les advierto, si alguna vez visitan los médanos de Coro, tengan cuidado. Nunca se sabe quién podría estar acechando. Todo comenzó una noche de luna llena en los años 50. Fallito García, un joven aventurero de la ciudad de Coro, decidió cruzar los médanos junto a su mejor amigo, Miguel Chirinos. Ambos eran conocidos por ser intrépidos, siempre buscando emociones fuertes. Pero aquella noche sería distinta. Al llegar al corazón de los médanos, vieron una figura extraña, una sombra que se movía entre las dunas. No era el típico silbido del viento o la danza de la arena. Era algo vivo. La figura parecía femenina, una mujer vestida de blanco que flotaba a la distancia. Sus ojos brillaban con un resplandor hipnótico. Fallito, intrigado, comenzó a caminar hacia ella. Miguel intentó detenerlo, pero fue inútil. Algo había en aquella figura que atraía a Fallito como un imán. Era como si hubiera perdido el control sobre su propio cuerpo. Cada paso lo llevaba más y más profundo en las dunas. La arena, que antes parecía firme, ahora se movía bajo sus pies, succionándolo poco a poco. Miguel corrió desesperado a buscar ayuda, pero cuando regresó con algunos vecinos, Fallito había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaban sus huellas que terminaban en una duna que parecía completamente normal. Era como si la tierra se lo hubiese tragado. La noticia de la desaparición de Fallito se extendió rápidamente por Coro. Algunos decían que había huido, otros que simplemente se había perdido en los médanos. Pero la verdad estaba más allá de cualquier explicación lógica. Gustavo Lugo, otro vecino de la ciudad, no creía en fantasmas ni en leyendas. Estaba convencido de que Fallito simplemente se había desorientado. Así que una semana después decidió ir a investigar por su cuenta. Al caer la tarde, Gustavo se internó en los médanos. Caminó durante horas sin encontrar nada extraño. Hasta que de repente, como si la noche lo envolviera, vio lo mismo que Fallito había visto. La mujer de blanco. Pero esta vez fue algo diferente. La figura habló. «Ven», susurraba con una suave voz, casi maternal. «Ven a mí». Sin poder resistirse, Gustavo comenzó a seguirla, hipnotizado. Cada vez que daba un paso, la arena se movía bajo él, como si estuviera viva. De repente, la arena comenzó a tragarse a Gustavo lentamente. Luchó con todas sus fuerzas, pero cuanto más se resistía, más rápido lo consumía la duna. Y al igual que Fallito, más nunca se supo de él. Tolito, el viejo sabio de la ciudad, conocía bien las historias de los médanos. Decía que estas tierras estaban malditas desde tiempos inmemoriales. Según las leyendas indígenas, el ente era el espíritu de una antigua sacerdotisa que había sido traicionada y enterrada viva en las dunas por su propio pueblo. Desde entonces, su alma errante buscaba venganza, atrayendo a los incautos hacia su trampa de arena. Tolito había visto cosas en los médanos que nadie más había presenciado, pero hasta ahora había logrado mantenerse a salvo. Sin embargo, una noche, al caer el sol, decidió probar su suerte una última vez. Se armó con una cruz y algunas velas, decidido a confrontar al ente de una vez por todas. Al adentrarse en los médanos, Tolito encendió las velas y comenzó a rezar, esperando protegerse de cualquier mal. Pero cuando la luna llena apareció en el cielo, lo vio. El ente, esa misma figura femenina de blanco,
apareció frente a él, con una mirada vacía y penetrante. Tolito sintió como el miedo lo paralizaba, pero se resistió a caer bajo el encanto de la aparición. Desesperado, comenzó a gritar oraciones y a levantar la cruz que llevaba consigo. Durante un instante pareció que el ente retrocedía, pero de pronto la arena comenzó a moverse violentamente a su alrededor. El suelo bajo sus pies se hundió, y antes de que pudiera hacer algo más, la duna lo atrapó. Al día siguiente, solo se encontraron las velas apagadas y la cruz tirada en la arena. De Tolito, como de los otros, no había ni un rastro. Las desapariciones se convirtieron en un tema recurrente en Coro. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello, pero todos sabían que algo extraño ocurría en los médanos. Algunas personas afirmaban haber visto la figura de la mujer de blanco desde lejos, pero nadie se acercaba lo suficiente para comprobarlo. Incluso hasta el día de hoy, los lugareños advierten a los turistas que no se adentren en las dunas al anochecer. Se dice que el ente sigue ahí, esperando, hipnotizando a quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Y aunque no todos creen en la historia, una cosa es cierta. En los médanos de Coro, la arena es más que un simple desierto. Es un lugar donde las leyendas cobran vida y donde aquellos que se atreven a explorar demasiado lejos tal vez nunca regresen. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar por los médanos de Coro al caer la noche? Así termina la historia de misteriosas apariciones en los médanos de Coro, un relato que ha quedado marcado en la memoria de los habitantes de la ciudad y que sigue intrigando a quienes lo escuchan. Si alguna vez visitas este mágico lugar, recuerda siempre mirar a lo lejos. Y si ves algo extraño, será mejor que te alejes antes de que sea demasiado tarde. Crónicas de lo desconocido.